Eh, Bien, vamos a ver ahora las funciones de oferta y demanda. Funciones de oferta y demanda. Antes de esto vamos a recordar lo que es las ecuaciones de la recta, ¿no? Recordemos, decimos, sabemos que las ecuaciones de la recta en su forma, en sus diferentes formas, estarían denotadas así. Esta ecuación de la recta se la llama punto pendiente. Voy a hacer un resumen. Todo esto lo ven en geometría analítica. Parte de las 5 unidades de geometría analítica, una de ellas, de las 6, perdón, una de ellas es la línea recta, en la cual voy a hacer algunos comentarios. Esa es la primera ecuación, es conociendo un punto y una pendiente, se puede determinar la ecuación de la recta. Por ejemplo, si tenemos el plano cartesiano en el primer cuadrante y trazamos una recta, el espacio comprendido entre el semieje positivo y la recta constituye su ángulo de inclinación, que siempre se va a medir tomando en cuenta el semieje positivo de las X y la recta. Entonces decimos que alfa es el ángulo de inclinación. Es el ángulo de inclinación, si podemos llamarlo, ángulo de inclinación de la recta. ¿Y qué va a ser su pendiente? Va a ser la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Decimos pendiente de una recta. Otra ecuación que describe la pendiente de una recta es el cociente de la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Esta es la pendiente de una recta, que pasa por dos puntos. Pasa por dos puntos. Eso es. ¿Qué más podemos decir? Cuando el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, alfa, es decir, el ángulo de inclinación, se llama ángulo obtuso. Cuando el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, el ángulo de inclinación se llama ¿Podría bajar la cámara, por favor? ángulo agudo. Se llama ángulo agudo. Se llama ángulo agudo. Luego, este ángulo, por ejemplo, es agudo, ¿no? Otra ecuación de la recta
La ecuación 2 sería la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. Esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Que pasa por dos puntos. Esto sería. Y así vamos a ir enumerando todas las ecuaciones que necesitamos. Una tercera ecuación sería la ecuación simétrica o cartesiana. Entonces decimos ecuación simétrica o cartesiana de la recta. Bien, podemos seguir haciendo comentarios. A ver, voy a pasar al otro lado. El espacio ya me alcanza. Tenemos, a ver, tenemos ahora la fórmula 4, que es la ecuación general de la recta. Pues la ecuación general de la recta va a estar denotada por A por X más B por Y más C igual a 0. De esta ecuación, nosotros podemos determinar su pendiente aplicando esta fórmula, ¿no? Una otra ecuación que sería lo que son las rectas paralelas y perpendiculares. Aunque también el enfoque vectorial utiliza para la perpendicularidad, utiliza el criterio de la denominación de ortogonalidad. Eso es. Entonces podemos decir aquí lo que son las rectas 5.1, rectas paralelas. La notación de paralelismo de rectas es esta. El criterio euclidiano que nos dice de la geometría, que dos rectas jamás se intersectan, ¿no? Eso nos dice que dos rectas no se intersectan. Entonces, gráficamente y analíticamente vamos a ver eso, ¿no? A ver, veamos. Decimos, primero criterio geométrico, ¿no? Que nos indica el paralelismo de dos rectas. Y se nos define así. L sub 1 es paralelo a L sub 2 si solo si tienen la misma pendiente. Cuando tienen la misma pendiente, obviamente las dos rectas son paralelas. Y ahora en las rectas perpendiculares. Ortogonales.
cuando decimos que dos rectas son perpendiculares? Cuando se intersectan y forman ángulos de 90 grados. La perpendicularidad entre dos rectas se denota así. Ahora bien, si queremos nosotros representar gráficamente a las rectas, podemos indicar de la siguiente manera. Podemos decir YX, esta es la recta L1 y esta va a ser la recta L2, donde se van a ser perpendiculares entre sí. Y se nos define L1 es perpendicular a L2 si solo si el producto de sus pendientes es igual a -1. O también podemos decir que L1 es perpendicular a L2 si solamente si una de sus pendientes es igual al recíproco de la otra con el signo cambiado. Cualquiera de estos dos criterios son equivalentes. Bien, este es un breve pantallazo que he querido dar para poder entrar a lo que son las curvas o las funciones de demanda y de oferta. ¿Alguna consulta? Licenciado, ¿podría volver a repetir eso de las rectas paralelas una vez más, por favor? Eso no lo entendí. Ya, dos rectas son paralelas, hemos indicado, cuando tienen la misma pendiente. Dos rectas paralelas nunca se intersectan, por si acaso. Paralelas, ¿no? La demostración se da no de manera analítica, no mediante criterios de geometría analítica. La demostración se da a partir de criterios de geometría plana, mediante el método de reducción al absurdo, que obviamente no corresponde a la materia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Gracias. Gracias, Ya. licenciado. A ver, les mandaré una fotito. ¿Dónde estamos a ver? Correcto. Paralelo de ustedes. Cálculo. Aquí está. Un rato voy a mover, por favor. Voy a mover la cámara para tener espacio y sacar la foto. ¿Alguna pregunta? Como dominan, los felicito. Es el colegio severo, ¿no? Están recordando entonces. Enseguida vamos a ver la utilidad de estos elementos. Ya les he enviado la foto, ¿se lee? Hola. Hola. Está un poco borroso, licenciado. ¿Podría sacarle una foto más, por favor? Sí, licenciado, está entendí. borroso. Por eso les estoy preguntando. No, un ratito, esperen. No, pero ya. A ver. Esperemos que salga bien. ¿No? Ya. Ahora sí está bien, licenciado. Gracias. Ahora sí, licenciado, sí se ve. Ya. Vayan repasando las fórmulas mientras voy a volver a pisar.
Vamos a la pizarra y necesito que se familiaricen con algunas de estas cosas. Las reales entonces. ¿Ya están repasando las fórmulas? ¿Cómo es? Hola. Perdón, licenciado, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo, licenciado? Ya están repasando las fórmulas, les digo. Ah, es... Ah, Sí, licenciado, en un ratito lo estamos, un ratito lo estamos verificando. A ver, les daremos 3 minutos más, ¿ya? Está bien, licenciado. Vayan repasando, en 3 minutos vengo.
Bien, continuamos entonces. Vamos a ver ahora la función de demanda. Estamos en la página 68 por el caso del texto. ¿Qué es la demanda? ¿Qué tienen por ustedes por demanda? ¿Qué es la demanda de un bien? A ver, ¿algún comentario? ¿Qué es la demanda? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. La demanda, según lo que me han enseñado en microeconomía, es cuando la gente quiere adquirir cierto producto y de acuerdo a eso, pues se marca la cantidad. A ver, ¿qué más? Decimos, la demanda es aquella cantidad de un determinado bien ¿qué más podemos decir? A ver, es aquella cantidad de un determinado bien que los consumidores están dispuestos. ¿A qué estarían dispuestos los consumidores? A comprar. Ya, Comprar, licenciado. a comprar, ¿no? A diferentes precios. A comprar a diferentes precios. Esa sería la demanda de bienes. Aquella cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. La anotación lo vamos a denotar nosotros por D sub X, demanda del bien X. Entonces, la función de demanda siempre se grafica en el primer cuadrante. Cantidad, precio, ¿no? Esta es la función de demanda. Obviamente la función de demanda siempre se grafica en el primer cuadrante. Su ángulo de inclinación va a ser obtuso de la función de demanda cuando es lineal. También la curva de demanda puede ser que no sea lineal. En el caso de lineal, ese comportamiento va a tener ángulo obtuso. ¿Por qué decimos ese ángulo de obtuso? Porque es mayor a 90 grados. Entonces, si es mayor a 90 grados, ¿cómo va a ser su pendiente? ¿Va a ser un número positivo o negativo? A ver. Positivo. Positivo. Número licenciado. positivo, licenciado. ¿Cómo? Negativo. Licenciado, si es mayor a 90 es negativo. Negativo. Ah, sí, sí. Si el ángulo es mayor a 90 grados, va a descubrir un ángulo obtuso. ¿Entienden?
Sí, licenciado. No. Sí, licenciado. licenciado. Y ahora, ¿qué es la función de oferta? A ver, La cantidad del toma. precio de un bien, licenciado. ¿Qué? La cantidad del precio de un bien, licenciado. A ver, pulilo más, un poquito más ordenado, si le está haciendo bien. El licenciado es la cantidad ofrecida. Es aquella cantidad de un determinado bien que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. ¿Por qué decimos a diferentes precios? Porque depende del bien. Un bien, la característica intrínseca de un bien es que tiene valor de uso y valor de cambio. Y la característica fundamental del bien también es la satisfacción de una determinada necesidad. Y como hay diversos bienes que satisfacen necesidades, por tanto va a haber diferentes precios. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar un kilo de carne con una Coca-Cola de 3 litros. El precio es diferente, ¿no? Ambos satisfacen la ansiedad de la sed, ¿no? Y la carne, obviamente, satisface la necesidad de alimentar, de alimentación de una persona o de las personas. Por eso que depende del bien para que tenga un determinado precio. ¿Está claro? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Es aquella cantidad de un determinado bien, que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. Eso es. Su notación va a ser O sub X, oferta del bien X. A ver, vamos a pasar al otro lado. Ahí. A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? Su representación gráfica va a ser, cuando es una función lineal, va a describir una recta, donde su ángulo de inclinación alfa va a ser menor a 90 grados. Va a ser un ángulo alfa, es un ángulo agudo. ¿Por qué es agudo? Porque es menor a 90 grados. Entonces, su pendiente, ¿cómo sería? Positivo. Positivo, la verdad, licenciado. Positivo, ¿no? Entonces, ¿qué usted vas a cambiar el comportamiento de la recta?
para saber si es una curva de oferta o demanda. ¿Estamos de acuerdo? Si el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, función de demanda. Si es menor a 90 grados, función de oferta. Si la pendiente es negativa, función de demanda. Si la pendiente es positiva, función de oferta. ¿Algún comentario hasta acá? Sí. Ahora vamos a pasar obviamente considerando, por ejemplo, que, a ver, la función de oferta y demanda tendrán desplazamientos a izquierda y a derecha. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cómo se dan esos desplazamientos? ¿Por qué causas? ¿O cuándo hay desplazamientos de las funciones lineales de oferta y demanda? ¿Por qué varía el punto de equilibrio? Ya, puede ser. Otra, Variaciones en el mercado, licenciado. variación de precios, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando la demanda se incrementa? ¿Cómo es el precio del bien? El precio baja. Disminuye, licenciado. Disminuye. Disminuye. Cuando la demanda del bien aumenta, ¿el precio disminuye? El precio sube. ¿Qué ha pasado con el pan, con la harina de trigo? A ver, El precio aumenta. el precio aumenta, la relación es directa. Y cuando la demanda disminuye, El precio se baja. correcto. Es una relación directa. Ahora, ¿qué sucede con la oferta? Cuando, por ejemplo, el bien que se oferta, el bien que se vende es, y el precio es elevado, ¿qué se hace? En menor cantidad. Cuando el precio del bien es elevado, ¿qué ocurre con la cantidad del bien? Baja la cantidad. Disminuye. Disminuye la cantidad de demanda. Por ejemplo, si nosotros queremos vender el kilo de carne a 90, ¿qué ocurre con la cantidad de demandantes? De demandantes, ¿qué pasa? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, licenciado. Es decir, ¿por qué disminuye? Porque el precio es elevado. Entonces eso va a ocasionar desplazamientos hacia otros escenarios de los compradores. ¿Por qué? Ya no van a preferir comprar ese bien porque es caro. Entonces van a hacer uso de los bienes sustitutivos. Como por así decirles. El sustituto de la carne de pollo, tenemos que son de la carne de res, la carne de pollo, las menudencias, los huevos, o sus derivados de la carne, ¿no? De la carne de res, los embutidos y demás, ¿no? Esos bienes sustitutivos que se llaman, tienen menor precio y satisfacen la misma necesidad. ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la función de consumo.
función de consumo. Si bien esa es la función de consumo, la vamos a... ¿Qué significa la función de consumo? A ver. A ver, ¿quién me dice qué es la función de consumo? Una función de consumo tiene una relación, yo diría, estrecha con el ingreso. Es decir, que, por ejemplo, cuando es acotada la función de consumo, un ratito, por favor. A las 10 de la noche te voy a dar una presentación. Ya, ya. A ver, porque la función de consumo de bienes está definida en un corto tiempo y es de tipo lineal. Cuando es de tipo lineal, obviamente, tiene que estar restringida, limitada en un determinado intervalo. ¿Por qué decimos que tiene una relación estrecha con la función de ingreso, la función de consumo? Porque obviamente si el ingreso aumenta, obviamente el consumo de bienes es mayor. Pero si el ingreso es limitado, obviamente el consumo también. Por ejemplo, no podemos hablar nosotros de un mismo ingreso de una persona que gana 10,000 bolivianos con otra que gana el salario mínimo. Porque son dos escenarios diferentes. Cuando obviamente el ingreso aumenta, ya el consumo se da en otros escenarios. Ya se supedita la satisfacción de necesidades primarias a otro consumo, a otro gasto, a otro tipo de gasto. Pero cuando los ingresos son muy limitativos, como ser un salario mínimo vital, el cual percibe la mayor cantidad de nuestra población, obviamente no podemos hablar de calidad de vida ni de desarrollo humano. Podemos hablar de pobreza, de eso podemos hablar, de miseria, de eso podemos hablar. Porque el salario mínimo vital que nos dan del 3 o del 4% hacia estas grandes mayorías, obviamente podemos indicar que no es un aumento significativo, es un aumento que sigue siendo miserable y que, por ejemplo, simplemente lo que está haciendo es compensar mínimamente, en un porcentaje mínimo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de nuestro país. Ese es el incremento salarial. No podemos hablar de un incremento en otros escenarios, ¿no? Donde la gente pueda disfrutar de su sueldo, mejore su calidad de vida, sus condiciones de vida. No podemos hablar de eso, porque las condiciones no están dadas, porque ese sueldo no va a cubrir
la alimentación de 5 personas de una familia y de cubrir los gastos, ¿no? Entonces, son otros escenarios, ¿no? Donde se puede analizar la calidad de vida. En nuestro país, lamentablemente, no. ¿Está claro lo que les he indicado que es la función de consumo? Ahora, Sí, licenciado. Licenciado. ya. Entonces, cuando estemos analizando la función de consumo, tenemos que relacionarla también con la función de ingreso. De ahí que, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo humano, calidad de vida, eso se da en países desarrollados, como por ejemplo ser Suiza, o de aquellos países que tienen su ingreso per cápita satisfactorio, ¿no? Que obviamente puede cubrir las mínimas necesidades e inclusive se puede dar lugar al ahorro. Esa sería la función de consumo, ¿no? Es aquella que está relacionada con el ingreso. Cuando el ingreso se incrementa, obviamente el consumo se desplaza hacia otros escenarios, ¿no? De consumo. Algunos hasta de bienes suntuosos, ¿no? Licenciado, Dime, hermano, pues. disculpa una consulta. Y también hay una forma de relacionar la función de consumo con el gasto también. Está relacionado con el gasto. Cuando tú consumes un bien, gastas, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Consumo o gasto. Por ejemplo, una persona de 10,000 bolivianos ya no va a consumir todos los días un mismo bien, o por lo menos 3 veces a la semana el mismo bien, sino que va a haber otros escenarios donde se desplace la función de consumo a otro tipo de bienes que pueden satisfacer la misma necesidad, solamente que sean más de precio más alto, por así decirlo. ¿Me entiendes? Sí, licenciado. Gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Ya, entonces vamos a denotar. Por ejemplo, si hablamos de, a ver, ¿cuál es el salario mínimo vital? Vamos. ¿Cuál es el salario mínimo vital? 2000, licenciado, son 2164. 1160. A ver, para la siguiente clase tienen que saber como buenos contadores públicos. El ingreso per cápita de un brasilero será el mismo que de un boliviano. No, licenciado, ¿Por qué? porque es el nivel de su economía. En todo caso, si no me equivoco, estaba algo de $3,000 por persona en Estado boliviano. Ese es el ingreso per cápita del boliviano, ¿no? Por persona, si no me equivoco. Para la próxima clase hay 2 tareas. ¿Qué es el ingreso per cápita? Y si el ingreso per cápita del brasilero es lo mismo que del boliviano. ¿Está claro? Vamos a hablar de términos económicos a lo largo de este año. Tienen que aprender a saber esos conceptos.
A nivel sudamericano, ¿cuál es la ciudad más barata del mundo, de todo Sudamérica? ¿Como licenciado? A nivel sudamericano, ¿cuál es la ciudad donde Venezuela. es? Venezuela. Venezuela. No, ni queriendo. ¿Dónde los bienes son más baratos, los bienes de consumo? ¿En qué ciudad de Sudamérica hemos dicho? Buenos Aires. Nada que ver. República Dominicana. Bolivia. Ya. La Paz. No. A nivel sudamericano es el Alto. Y a nivel sudamericano, Bolivia es el país donde es más barato el estudio. Por eso vienen desde España a estudiar a Bolivia. Aún no sé cuánto será ahora, a un extranjero no le cuesta nada pagar $100 o $500 por todo un año, por concepto de matriculación, porque en su país es demasiado caro. Por eso brasileros en Santa Cruz ya han poblado, especialmente las universidades estatales. ¿Entienden? Entonces, hay que ver desde esos escenarios, ¿no? Ahora, para que sea una función de consumo de tipo lineal, tiene que estar resultado de la siguiente. El consumo es igual al A más Y sub D. ¿Qué significa C? Más B por Y sub D. Donde C se llama consumo. ¿Qué es A? A va a ser el consumo fijo. Luego, ¿qué es B? La propensión marginal al consumo. ¿Y qué va a ser Y sub D? Y sub D va a ser el ingreso disponible. Ingreso disponible. Y ahí decimos que existe una relación directa del consumo con el ingreso. Esta es una relación de tipo directo. Con un ejemplo, antes de ver, como ya han visto microeconomía, ¿qué se entiende por propensión marginal al consumo? Por propensión marginal. ¿Qué se entiende por propensión marginal? A ver, ¿quién me dice? El licenciado. ¿Qué es la propensión marginal al consumo? Es la medición de una parte que destinamos para el consumo cuando el ingreso aumenta. A ver, interpretámelo eso, lo que has dicho. Los consumidores generalmente cuando necesitan de un bien, destinan una parte, necesariamente tiene que ser para algunos bienes primordiales y otra parte para lo secundario. Bueno, es aquella parte del ingreso que nosotros destinamos al ahorro y al consumo. ¿Está claro? Sí, licenciado. Eso es. ¿Y cuánto tenemos
¿Cuándo tenemos mayor ahorro? Cuando hay un mayor ingreso. Correcto. Cuan- ¿No ves? Muy bien. Cuando tenemos mayor ingreso, tenemos mayor oportunidad de poder ahorrar. Y eso es lo que nuestros padres nos han enseñado, ¿no? El ahorro. Aunque cuando se es joven ni siquiera se mide esas situaciones, ¿no? Del ahorro. Muy raro la persona que ahorra que ve desde esa óptica la vida, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta? Para ya entrar a la parte de la resolución de ejercicio. No sé si tienen alguna consulta. Un ratito, ¿dónde estamos? Les mando la- ¿Se ve lo que les he enviado? Hola. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Licenciado, se ve muy bien. Ve, licenciado, se ve, se ve. Gracias, gracias. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué hora ya? ¿Quién tiene hora? ¿Qué hora ya es? Las 7:55, licenciado. 54, licenciado. Ya no nos alcanza. Hasta ahí nomás. Hasta borrar la pizarra ya va a ser menos 3 minutos, ya no. Difícil. Ya, entonces, Sí, listo. la siguiente clase vamos a continuar. A ver si se quitan tiempo ustedes un domingo, no este domingo, porque tengo que dictar clases a otra carrera. Pero sería bueno que pasemos un fin de semana, un domingo en la noche, ¿no? Para de 8 a 10 de la noche, para avanzar un poquito y no acelerar la materia. No me gusta acelerar porque pocos entienden y muchos se perjudican, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver si la señorita representante de la materia se pone de acuerdo si hay disponibilidad de tiempo. Y si no lo hay, ni modo. No hay problema. Pero lo ideal sería ir avanzando, ¿no? Sí. Sí, Bien. licenciado. Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Pónganse de acuerdo y me avisen. Bien, tengan muy buenas noches. Les agradezco por su Gracias, presencia. licenciado. Muchas gracias.